y ir complementándolo y acompañando con la parashá, ¿no? Porque si bien el objetivo es explicarla desde el aspecto del parde, es decir, de la interpretación cabalística, eh, siempre se usan términos que son propiamente dichos de esta ciencia, ¿no? Como lo que es ni los niveles del alma, lo que es los mundos, lo que es el árbol de la vida, entre otras cosas. Entonces es importante que empecemos a adquirir cierto lenguaje, que son espirituales, obviamente, y otra cosa muy importante también es el manejo de lo que es el alefato hebreo, ¿no? Comprender cada una de las letras, no es necesario aprender a hablar hebreo principalmente, pero sí es tener digamos, una diferenciación de cada letra, su gematría, qué es lo que representa, porque eso también en las allá sobre todo, como les decía, al nivel Pardes, se utiliza mucho la gematría, se utiliza mucho lo que quiere decir un fragmento de la Torá, porque se suman números, se suman letras y qué mensaje nos quieren dar, ¿no? Porque, como les había dicho en Bereshit, hay incluso hasta estudios del libro de Bereshit, que son tomos y tomos, porque hay muchos tipos de estudio como les decía, el conocimiento siempre, a medida que uno avanza, el conocimiento va creciendo, va avanzando y bueno, se hace muy maravilloso y se hace grandioso cuando uno va escalando, ¿no? Entonces, José, bueno, eso sí. pe- perdón que interrumpa porque dicen que se escucha bajito. Quiero que digan cómo se escucha, por favor, Ah, porque bueno. a mí me escucho, yo escucho re bien. Yo Yo también también estoy escucho escuchando bien, bien. Se maestra. escucha bien, yo también, muy Bien, bien. genial, entonces vamos hacia adelante. No te veo, Josecito, ¿eh? No te veo, tesoro, no Ah, te a veo. ver. No sé si ahí se puede ver Ahí o se está, ve. José. Ahí te veo, te vemos perfecto, José. Te vemos perfecto. Bien. Bueno, como les decía, es importante ir complementando esto. Eh, si bien voy a citar un mensaje que nos da el Ramban igual, que dice que eh, uno no debe echarlo solamente un vistazo al parde, ¿no? Es decir, que debe tener un conocimiento muy cabal y profundo de la Torá en sus diferentes niveles de interpretación, ¿no? Es decir, por ejemplo, la parashá que hoy nos cita, que es la de Abraham, uno no solamente debe quedarse con los códigos o con los mensajes, porque obviamente al ser esotéricos, son enseñanzas que nos generan directamente con lo que tiene que ver con nuestro propósito aquí en la Tierra, ¿no? Que es hacer nuestra corrección, que es hacer nuestro tikkun olam. Entonces, además de eso, debemos entender quién fue Abraham, por qué es considerado un patriarca, cuáles son sus virtudes, qué enseñanza nos transmite. Entonces, por eso, si bien obviamente el Pardes es la parte que por así decir nos cautiva más, que nos genera mucha admiración, mucha profundidad, mucha curiosidad, pero no debemos descartar y dejar de lado los otros niveles de interpretación, desde el nivel más básico, que es el nivel literal, por ejemplo, en el caso de Abraham, de su historia, quién es, quién fue, por qué obtuvo el llamado de Dios. Eso también nos va a permitir enriquecernos y también nos va a permitir ir generando una vasija, porque a medida que, en este caso, como les volví a decir, aprender de Abraham, podemos aprender mucho y podemos incorporar muchas virtudes a nuestras vidas, ¿no? Entonces, no hay que descuidar eso y es importante, como les decía, tener un conocimiento profundo, ¿no? Se ha compartido también en los drivers del grupo eh, el Midrash también va acompañado con su porción semanal, la Torá de Rashi también, y también se ha compartido el Zohar, también creo que es el que tiene 24 23 tomos, que también tiene muchos comentarios. Después está el Zohar de 5 tomos, que es sin comentarios, pero es también las conversaciones esotéricas que se dan entre los rabinos. Entonces siempre es ir bueno estudiando de cada libro y después, bueno, así llegamos al sábado para directamente poder escuchar y poder enriquecernos también, ¿no? De una manera mutua. Es como les decía, ¿no? Que había hecho el Rambán nos decía que el sorbo de vino debería preceder al pan y a la carne. Es decir, siempre es bueno primero lo primero, ¿no? Es decir, por eso tener un conocimiento cabal de las cosas y ir ordenadamente en el estudio, ¿no? Por eso les decía que es importante también tomar el curso, que lo había comenzado Mirna ya, y ponernos al día para que podamos seguir juntos en este crecimiento, ¿no?
Así bueno, la parashá de hoy, como les había anunciado, Mirna también es la parashá de Lesleja, es la parashá acerca del patriarca Abraham y su esposa Sara. Y, y quiero comenzar con esta introducción porque también es una parashá muy extensa, muy larga, muy enriquecedora en todos sus aspectos y la verdad que a mí me hubiera gustado compartirles todo, pero bueno, a veces los tiempos por ahí nos pueden jugar un poquito en contra porque muchos, bueno, quizás tienen obligaciones, pero bueno, a medida que podamos, vamos a ir también tratando de, en algún momento, poder hacer un estudio completo de una para allá, hacerlo durante un mes, 2 meses, entonces poder, más allá de que no sea en ese momento el estudio de esa para allá, pero ir poder aprendiendo lo más importante, ¿no? De lo que nos da. Porque, bueno, podemos aprender más Bereshit, podemos aprender más Kabbalah, o sea, todo lo que tiene que ver con la elevación y el crecimiento de nosotros. Entonces, esta para allá de Lesleja, cuando le dijo a Jen Abraham, el Zohar nos dice que hay un proceso único de preparación que un alma experimenta antes de entrar a este mundo físico, a este Malhut, ¿no? Y este proceso consiste, que quizás nosotros cuando estamos comenzando este camino, empezamos a despertar, hay promesas que le hacemos a nuestro Creador, hay promesas que nos hacemos a nosotros mismos y compromisos con el alma, que qué es lo que vamos a venir a corregir aquí, qué es lo que tenemos que dejar, qué es lo que tenemos que tomar en nuestro camino, porque si nosotros, por eso les decía anteriormente, empezamos a estudiar y empezamos a comprender, sabemos que hay también un proceso de reencarnación, hay un proceso de Gilgul llamado la rueda de la reencarnación. Entonces, en cada encarnación tenemos la posibilidad y tenemos el mérito de poder hacer nuestra corrección. Entonces, ya cuando tenemos eso de parámetro, sabemos que tenemos un propósito y un foco hacia dónde debemos dirigirnos. Sin olvidar, obviamente, nuestro existir que tenemos aquí, ¿no? Que alimentarnos, trabajar, y que hace también parte de la rutina diaria nuestra. Pero no debemos perder el foco más importante, que es nuestro trabajo espiritual, ¿no? Y que precisamente por no haber hecho todavía nuestro trabajo espiritual en conjunto, todavía estamos sumidos el mundo en un caos y una oscuridad. Pero es el compromiso empezar desde a uno. Y por eso es tan importante empezar a despertar. Y también, qué bueno que es poder despertar en nuestro corazón a través de esta para allá también, que es muy importante, ¿no? Cuando se dice que antes de que la palabra vete de tu parentela o vete de tu tierra estuviera escrito, dice que ya había un deseo en el corazón de Abraham. O sea, cómo todo está alineado, cómo todo está supervisado, o sea, cómo todo ese deseo primero se debe despertar abajo para que el deseo de arriba se canalice y se baje hacia la tierra. O sea, si yo tengo un deseo de crecer, si a mí se me presenta la oportunidad de estudiar Torah, de estudiar Kabbalah, si a mí se me presenta la oportunidad gratuitamente, libremente, de poder estudiar este conocimiento, si yo abro mi corazón, es como una catarata o es como una cascada de agua que inmediatamente se abre una compuerta y inmediatamente empiezo a recibir el estudio, la preparación, la información y me adentro en este nuevo camino y me adentro en el camino por el cual he venido a hacer. Entonces, por eso es muy importante primero despertar ese deseo y ese corazón. Si hemos llegado aquí, si estamos aquí, si estamos conectados en este grupo, no es casualidad, nada es casualidad. Entonces debemos nosotros generar esa apertura, ese deseo. Porque como dice el Zohar y dice la Torá también, que antes de que la palabra vete estuviera escrito, ya había un deseo en el corazón de Abraham. Porque imagínense, antes de que Abraham dejara su tierra en Ur de los Caldeos, dice que también era una generación muy perversa. Y acá nos cuenta el Zohar de por qué fue Abraham el elegido. Porque podría haber sido otra persona, incluso podría haber sido su papá, podría haber sido sus hermanos, pero había algo en particular que Dios vio en el corazón de Abraham, que era ese deseo de crecer y ese deseo de cambiar. Entonces, como les decía anteriormente, antes de que el alma baja a este mundo, hace una promesa el Creador, que es buscarlo, que es buscar este estudio, que es buscar este conocimiento. Entonces, la porción específica de la Torá que se relaciona con este pasaje del Zohar es Lesleja, el cual traduce vete de tu país. El versículo dice que trata del llamado de Dios a Abraham para que salga de su tierra natal y entre en la tierra de Israel. Dice que este relato, además obviamente es una historia que sucedió, que aconteció, es también es un código y una metáfora concerniente al viaje del alma, que cuando deja el mundo superior para residir temporalmente en este reino terrenal. Nosotros sabemos que esto
es solamente una ilusión, es solamente un breve lapso que se nos concierne para hacer nuestro trabajo espiritual. Entonces, ¿cómo se dice? Dice el Zohar que el perpetuo estira y afloja del mundo material es de tal magnitud que olvidamos nuestro verdadero propósito en la vida cuando sucumbimos a las ilusiones de la existencia física. Por lo tanto, necesitamos la luz de esta porción para reanimar nuestro deseo de permanecer leales al compromiso original de nuestra propia alma de seguir el sendero espiritual. ¿Y qué quiere decir con esto? Que venimos con muchas programaciones, con muchos patrones, con muchas conductas de cuál es nuestro foco, ¿no? Es decir, recibirme, ser, eh, por así decirlo, un profesional en determinada ciencia, tener una empresa, tener un negocio, tener solo una familia, y que eso obviamente no quiere decir que es parte de nuestra prioridad en nuestra vida. Es importante, obviamente, porque Abraham también trabajó, incluso fue el hombre, uno de los hombres más prósperos, y también trabajaba la tierra, pero había algo primero en él que estaba, que era el foco, era el proceso espiritual, su trabajo espiritual, su momento con el Creador. Entonces, cuando perdemos de vista eso, cuando venimos a este mundo por las enseñanzas que recibimos, cuando no tenemos esa educación, por ejemplo, desde la Torá, venimos con otras programaciones, que lo más importante es esto, lo aquello. Y que, como les decía anteriormente, no es que eso no sea importante, es parte obviamente de nuestra vida, porque debemos alimentarnos, debemos vestirnos, pero no debemos descuidar lo más importante, que es el motor, que es la base, que nos va a generar salud, que nos va a generar prosperidad, que nos va a generar unión y nos va a generar paz. Es la fuente y el contacto que debo hacer primero con el Creador. Entonces, no debemos sucumbir a esas ilusiones de la existencia física, porque de esa manera vamos a empezar a, como a generar poco a poco, levemente, un apagón. Es decir, vamos a ir generando capas y capas donde vamos a ir dejando la luz para lo último, ¿no? Cuando nos pasa algo, nos sucede algo, recién decimos, bueno, me acuerdo de Dios, y no es el caso, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar conciencia de que debemos despertar aquí abajo primero y debemos saber que hemos venido para un propósito. Un propósito, obviamente, también tener una vida plena, porque Abraham lo tuvo. Abraham también se casó, Abraham también tuvo hijo, pasó por situaciones muy difíciles, pero no olvidó lo más importante, que era el trabajo espiritual del que había venido a realizar. Eh, entonces, cuando el Zohar le dice a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la que yo te mostraré, esto forma parte de toda la naturaleza humana, quedarnos con las cosas a las que estamos acostumbrados, ¿no? El objetivo es seguir la norma y ser aceptados. Y todo esto es nuestra zona de confort, ¿no? La que no nos hace crecer espiritualmente. Entonces, ¿por qué Abraham tuvo éxito en su deseo de acercarse a Dios? Porque está escrito en el Tanaj, que dice que has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Entonces, así está escrito que Abraham, mi amado, como lo dice Isaías 41, que ¿por qué mi amado? Porque se ha dicho sobre él que has amado la justicia. Y este es el amor para Dios a quien Abraham amaba de su generación. Entonces, significa que Abraham era una persona que seguía la justicia, era una persona que procuraba la justicia. Y justicia en un término muy amplio, es decir, una persona equitativa, una persona con buenas cualidades, con las buenas virtudes, una persona justa, una persona honrada, que todo lo que se ganaba y lo que hacía trataba de hacerlo desde la justicia, desde la equidad. Eh, entonces, lo que Dios vio en Abraham no lo vio ninguna persona de su contexto, en Caldeos. Entonces, eso fue lo que generó que Dios lo llamara a él y no a otra persona. Entonces, debido a la elección de Abraham que hace, el Creador le dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es como que Dios le dice, voy a encargarte de hacer tu propósito, voy a encargarte de tu trabajo, que yo me encargo del resto. O sea, no tomes venganza, no tomes partida de odio, de rencor. Yo me encargo de los que te hacen mal, de los que procuran dañarte, de los que procuran perseguirte. No pierdas tu tiempo en eso. Mejor enfócate tu tiempo en lo que realmente hace al crecimiento de tu vida. Porque muchas veces nos descuidamos nuestro trabajo espiritual, porque imaginémonos, nos encontramos sucumbidos con toda nuestra cotidianidad de lo que nos pasa, de lo que nos sucede. Entonces se hace imposible poder mirar para adentro
y mirar nuestro interior y decir, bueno, ¿a dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy caminando? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que expeler de mi vida? ¿Qué es lo que tengo que sacar para generar una buena vasija en mi vida, ¿no? Entonces, primera partida, ya Dios nos dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serás bendecido en todas las familias de la tierra. Entonces, lo que Dios nos está pidiendo no es que seamos seres perfectos ni nada, sino que tratemos día a día de ser seres justos, y abandonar ese mundo egoísta, abandonar ese mundo del ego, cada día proponernos con compromiso y con responsabilidad dejar el lado egoísta, ¿no? Entonces, ese deseo sincero es todo lo que se necesita para acercarnos. Y no es decir, bueno, en algún momento lo haré o lo dejaré para mañana, sino es hoy, es el tiempo y es el momento adecuado para poder empezar y dejar que la luz del Creador empiece de a poco a penetrar en nuestra vida. Entonces, una de las claves en la historia de Abraham es aprender que el mundo de por sí está bendecido y solo es como el resultado del esfuerzo que los humanos hacen para abandonar sus deseos basados en el ego. Es decir, el mundo ya es una bendición. Entonces tenemos el compromiso nosotros como seres humanos de abandonar ese egoísmo para que esa bendición la podamos percibir, porque si no, obviamente cuando estoy rodeado de críticas, de quejas, de murmuración, de preocupación, de ansiedad, no puedo ver nada maravilloso, ¿no? Se hace difícil. Incluso a veces cuando uno se queja o uno murmura o uno critica, nos da más motivos para que siga sucediendo eso. Entonces a veces uno dice, bueno, pero no tengo nada para agradecer porque mi vida está sumida en un total caos, no encuentro rumbo. Bueno, también la Torá y la Kabbalah nos da esta oportunidad de nosotros poder crear un nuevo mundo mejor para nosotros. Entonces, debemos examinar si las cosas no marchan como quiero, qué es lo que estoy haciendo. Soy yo el responsable, no hay otro factor externo. O sea, con esta sabiduría lo que me permito es hacer, bueno, si es por una encarnación pasada, lo que estoy pasando, si es por lo que he creado hace 10 años, 15 años, pero no sabía, no estaba en esta conciencia. Bueno, aprender a ser sincero, aprender a ser teshuvá y aprender a decir, bueno, a partir de hoy quiero ser una nueva persona, quiero cambiar, no puedo cambiar esto, pero quiero cambiar mi mañana, quiero cambiar mis circunstancias. Entonces, todo depende de cuando nosotros nos paremos y tengamos esa conciencia de ese deseo de cambiar nuestra vida, ¿no? Es como pasó con Abraham, como les decía. Antes de que la palabra vete estuviera escrita, había ya un deseo de Abraham de buscar al Creador, es decir, buscaba la justicia. Entonces, inmediatamente eso generó que el cielo fijara la mirada en él. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Si nosotros queremos cambiar nuestra realidad, cambiar nuestro destino, debemos hacer y tomar este mensaje de Abraham, ¿no? Cuando Dios le dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la que yo te mostraré. Entonces, partiendo eh, como base, cuando dejamos atrás ese reciclaje o esas cosas que no nos ayudan a nivel personal, la negatividad de nuestros padres, de otras generaciones, las heridas que hemos recibido, las que nos han generado, las humillaciones, cuando dejamos todo eso y, y realmente empezamos a hacer nuestro trabajo de sanación, de corrección, es cuando podremos ir a esa tierra esa tierra prometida que Dios nos brinda, ¿no? Y hay un secreto que el Zohar lo llama, que es el secreto que se llama la llama de la llama negra de la vela, que es el secreto de la Nukba, se dice. Y que ésta no se aferra a la llama blanca de la vela, que es el secreto de Sayrampin. Entonces, esto quiere decir que antes de que esa llama negra despierte primero, cuando ella despierta primero, la llama blanca reposa sobre ella de inmediato. Y esto es así porque el mundo inferior debe despertar primero. Y era lo que les decía yo hace rato, como había comenzado. Debe haber primero un despertar aquí abajo, aquí en Malhut, en nuestro mundo físico, es decir, despertar lo que ya de antelación habíamos pactado antes que volviéramos a reencarnar en este mundo. Es decir, es solamente volver a despertar, volver a recordarnos quiénes somos y a dónde vamos, que somos seres espirituales, que somos seres divinos, no solamente somos seres físicos, sino que somos seres divinos que hemos venido dentro de un cuerpo a cumplir un objetivo y una misión específica, ¿no? Y a veces también caemos a veces en esa trampa, ¿no? De decir, bueno, pero si soy una buena persona, bueno, a veces tenemos que hacer un trabajo muy serio y decir
que no es solamente suficiente con realizar buenas acciones, ¿no? Acciones morales, éticas, porque a veces debemos sincerizarnos con nosotros mismos y ver si esas acciones no están motivadas por deseos egoístas. Es decir, cuando yo realizo una buena acción hacia el otro o hacia mí mismo, debo fijarme si realmente no es egoísta, es decir, si lo hago para quedar bien con alguien, si lo hago para ser aceptado en un grupo o en un club o en algún vínculo social, si lo hago para generar una jactancia, si lo hago para que otros me aprueben, si lo hago solamente por mi bienestar. Entonces, debemos aprender a diferenciar cuáles son las buenas acciones realmente, porque hay acciones que son del lado de la izquierda y hay acciones que son del lado de la derecha. Las acciones que son de la derecha, es decir, acciones que no son basadas en egoísmo, son las acciones que van a generar bendiciones en mi vida, ¿no? Cuando yo no espero nada a cambio, cuando yo no espero nada no pongo expectativa, digamos, en lo que doy a lo que voy a recibir. Y a veces eso cuesta, ¿no? No les voy a decir que es fácil decir, bueno, doy sin esperar nada a cambio, listo. Porque muchas veces, a veces nos encontramos con amigos o personas que nos vengan a decir, che, pero yo doy tanto y recibo tan poco. O a veces hago esto y pareciera que las cosas me salen mal, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahí es el punto donde debemos trabajar mucho, porque todos somos seres imperfectos y obviamente que siempre nos vamos a ver, nos vamos a encontrar con estas situaciones y que son oportunidades que se nos dan desde arriba para seguir avanzando en esto. Es decir, por cuál es esta acción que en la cual voy a realizar, por qué estoy motivado a hacerlo. Lo hago de corazón, lo hago también porque sé que me genera una bendición y que no está mal eso, porque a veces muchas misbot, como nos dicen en la Torá, muchas misbot tienen beneficios, tienen por así decirlo, sus bendiciones. Pero con el tiempo, a medida que uno las hace, a medida que uno las va generando, las va haciendo por amor, lo va haciendo también por una cuestión como parte de la vida de uno. Por ejemplo, decir, bueno, guardo el Shabbat porque sé que me da un beneficio en la semana, me va bien con mi familia, me va bien mis negocios, y no está mal tampoco pensar así, sino que con el tiempo ese deseo de decir, bueno, el Shabbat lo uso o es parte de mi vida porque me permite generar un descanso en mi vida, porque me genera un freno a todas las alteraciones de la semana, de la rutina del trabajo y de todo lo que hago. Entonces uno cuando empieza a avanzar en conciencia, empiezas a saber que es parte de la vida y es fundamental tomarse este día de descanso, tomarte este día de lo que es parte de la creación, de cómo quiero crear mi semana que sigue. Entonces lo voy entendiendo no solamente como un beneficio, sino como algo que es necesario para la vida de uno, porque también me da y me permite, eh, porque si no caeríamos en el sentido de que no necesito ni de Dios ni necesito de nadie, o sea, también necesitamos ser ayudados, porque hay un alma que también viene a interceder, un alma justa, nos dice el Zohar, que nos viene a dar una ayuda porque estamos en un mundo físico, en un mundo, cuando empezamos a explorar en toda esta maravilla de la Cábala, sabemos que hay astros, hay estrellas, que hay planetas que determinados días irradian mucha negatividad en la Tierra y a veces cuando empezamos a entender, empezamos a decir, ah, por eso tal día estaba de mal humor, por eso tal día estaba más negativo, porque hay influencias, porque hay estos planetas cuando rigen determinados días en la semana, o precisamente semanas, días que son negativos y positivos, por eso es bueno aprender y ir manejando de a poco el calendario cabalístico, empezamos a entender el porqué de las cosas. Es decir, que nada está librado al azar, sino que todo tiene una razón de ser y nada es causal. Entonces, cuando empezamos a manejar todo este aparato de sistema, empezamos a comprender y que nosotros nos empezamos a poner por encima de ello, no que estas radiaciones afecten negativamente a nosotros, sino que nosotros tomamos el control, nos sobreponemos, pero es cuando conocemos. Si no conocemos es muy difícil, ¿no? Entonces, cuando no conocemos, podemos, con todo el deseo nuestro, pero después vamos a ver que ese deseo se esfuma o ese deseo se desvanece porque falta un empuje, ¿no? Y no solamente ese empuje es con sabiduría, también ese empuje es desde arriba, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en este día tan sagrado y tan maravilloso y nos permitimos descansar, también recibimos un alma adicional que nos viene a ayudar con ese propósito y con ese deseo de querer cambiar, de ser mejor. Estoy trabajando en mi cualidad de dejar de ser orgulloso, dejar de ser muy reactivo o de no llevar que, por ejemplo, estoy trabajando en la ira, porque la ira me ha generado
demasiado inconveniente, me ha llevado a perder una pareja, me ha llevado a que me despidan de un trabajo, me ha llevado a agredir a otros. Entonces, con mi fuerza va a ser muy difícil, entonces necesito ser ayudado también. Entonces ahí es cuando la intervención divina, cuando yo reconozco que esta ira me está generando mucho caos en mi vida, mucho corto, entonces ahí es cuando viene la ayuda divina hacia mi vida y empiezo a trabajar, ¿no? Y no es que, listo, desaparece la ira. Al contrario, van a aparecer más situaciones en las cuales me voy a ver obligado a decir si realmente estoy cambiando o no. O sea, son las situaciones las que me van a ir demostrando si estoy trabajando con esta característica negativa. Entonces, es un trabajo, por así decirlo, como les decía, no es solamente un trabajo no es un trabajo religioso, esto es un trabajo espiritual, un trabajo, es prácticamente un trabajo que me lleva y me requiere tiempo. Y ese es el propósito o es el motor por el cual estamos hoy aquí, ¿no? Entonces, eh, hay que entender que no depende de nosotros decidir qué tipo de juicios debemos recibir. Nuestro propósito es, como les decía, crecer y aprender, para que cuando cometemos errores, aprendamos de ellos y aprendamos a no repetirlos, en lugar de culparnos por ello, ¿no? Eh, entonces tenemos que ser conscientes de que el creador tiene una perspectiva más amplia de la vida de cada uno, aunque nosotros no lo podamos ver. Y la verdadera luz solo se encuentra fuera de la caja en la que nos hemos acostumbrado a vivir física, emocional y espiritualmente. Entonces todos hemos recibido esta orden, por así decirlo, esta invitación de ir a la tierra prometida. El estado mental, ¿no? Un nivel de espiritualidad y un nivel de conexión más profunda con la luz del Creador. Entonces, ese viaje hacia Israel significa alejarnos de ser reactivos, alejarnos de ser solamente personas materialistas y egoístas. Entonces, es a través de los méritos de Abraham que podemos obtener esos cambios de nuestra manera gentil, cambios de una manera gentil y misericordiosa en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros conectamos con cada para allá, que es un paquete de energía en el cual recibimos, por eso es importante conectarnos, eh, y son oportunidades que, como por así decirlo, que hay que aprovecharlas. Eh, Son paquetes que están disponibles para nosotros, solamente necesitamos estar preparados, ¿no? Y también otras cuestiones que se nos plantea aquí es el tema del libre albedrío, ¿no? Porque a veces creemos que el libre albedrío solamente se basa en tomar una decisión. Sin embargo, como un atributo divino, el libre albedrío es una profunda fuerza creadora, ¿no? Y ejercer este libre albedrío es crear una vasija, ¿no? Y cada vez que tomamos una decisión, vamos creando un recipiente, ¿no? Y el cual puede ser llenado de luz o de egoísmo. Entonces, la invitación de a partir de hoy es, no tomamos decisiones cargadas por dolor, por rabia, por miedo, por egoísmo. Y hay que pensar que cuando nosotros, este recipiente que creamos a través de esto, vamos a decirlo, un ejemplo, a través de enojo, de egoísmo, ese recipiente va a impactar en nuestra vida y va a verterse en ella. Entonces, cada decisión que está cejada por el dolor, por el miedo o por la rabia, se convertirán después, se convierte en oscuridad en nuestra vida, ¿no? Entonces, el libre albedrío se nos dio para poder decidir ir hacia el amor, hacia la bondad y hacia la generosidad. Entonces, cuando reflexionamos sobre esto, tomamos la determinación de que cada decisión que tomamos es para llenar ese recipiente de luz, como lo pasó con Abraham, ¿no? Eh, Su decisión, cada decisión que tomó, fue tomada con sabiduría, fue tomada hacia el amor, hacia la bondad, hacia la escucha activa, porque si no hubiera, a ver, a veces acontece que uno se maravilla o se aventura en este camino y muchas veces ve los cambios, ve la plenitud y bueno, obviamente uno al sentir esto quiere también hacer que los demás conozcan este camino, ¿no? Hacer que nuestra familia, nuestros seres queridos, pero debemos saber de que a veces hay
por así decirlo, hay decretos, hay juicios, y que solamente podemos ablandar todo eso con misericordia, llevando luz, no imponiendo, no obligando, porque son almas que cada uno somos almas que hemos venido con un trabajo específico, obviamente todos somos llamados a traer la luz, pero no todos estamos en el mismo tiempo, en el mismo momento. Entonces, lo que mejor podemos hacer siempre es tratar de transmitir luz, tratar de afectar positivamente a nuestro semejante, ¿no? Si de tanta luz que nosotros aportamos y afectamos positivamente al otro, por ahí puede ser que en algún momento generemos ese despertar en esa persona y también pueda acercarse y conectarse con el Creador, ¿no? Pero en este caso vemos cómo Abraham nos deja esa enseñanza, ¿no? De que de toda la generación en la cual él estaba insertado en ese contexto, en Caldea, fue la única persona que tenía esa virtud, ¿no? Esa justicia. Esa justicia le permitió a él poder vincularse en este camino. Abraham manejaba muchas ciencias, manejaba muy bien la astronomía, manejaba muy bien la física, es decir, que tenía un conocimiento, sabía que había un ser superior. No es que una vez que se le presenta a Dios, él no sabía ni quién era, ni de dónde venía. No, él tenía un conocimiento de que había un ser superior, que había un universo, que había una luz, y tenía un conocimiento, por eso, como le decía, muy, muy, muy importante de la metafísica, manejaba muy bien esto, pero él se dio cuenta de que todos esos conocimientos que tenía eh, lo, no lo, no lo satisfacían, por así decirlo, del todo en su vida, ¿no? Es decir, manejaba muchas cosas, pero no estaba del todo llena su vasija. ¿Por qué? Porque podía manejar todo, podía controlar todo, pero había un vacío en él que seguramente estaba generando, que era ese deseo de hacer su corrección y de hacer su trabajo, que es el propósito mayor que tenemos, ¿no? Entonces, el anhelo del hombre, por naturaleza, es alcanzar su origen, nada más ni menos que un anhelo por el Creador. Entonces, el hecho de que el hombre a veces no encuentre nada a su alrededor que le interese o se siente insatisfecho con su vida, esto es una ayuda en su búsqueda. Es decir, que las circunstancias a veces son enviadas de arriba para que el hombre comience a sentir un vacío en su corazón y despierte en el deseo de llenarlo. Muchas veces nos pasa, ¿no? De tránsitos que hemos pasado en la vida, de sentirnos vacíos, de sentirnos que nada nos llena, o sentimos que alcanzamos algo, un logro, y después, bueno, ya está, ese logro fue como un pequeño entusiasmo que ya se desvaneció, ya lo tuve y ya está, voy por otra cosa y así. Entonces vivimos siempre de ilusión tras ilusión. Y entonces, en realidad, esto quiere decir que hay un punto vacío que se va generando en el corazón, que se genera porque es el mismo deseo del alma de llenarlo con la luz del Creador. El deseo de decir, aquí estoy, escúchame. Es esa voz interior que aparece y que muchas veces no logramos prestarle atención, como les decía, porque la ilusión física se nos encarga de olvidarnos de realmente a qué hemos venido. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de poder cambiar, cuando tenemos la posibilidad que se nos presente, es el momento para decir, bueno, esta es mi oportunidad, ¿no? Entonces, cuando aparece ese punto vacío en el corazón y se despierta en él un deseo de llenarlo, pero ¿llenarlo con qué? Bueno, este es el momento de llenarlo con esto, con aprendizaje, con sabiduría, con conocimiento, con búsqueda. Entonces, el creador se manifiesta de esta manera, como decimos, como el atributo altruista de otorgar. Es otorgar placer sin beneficio alguno para sí mismo. Es decir, que la luz está presente ahí. La luz siempre está presente para otorgarte todo, para otorgarte todas las bendiciones, todo lo que vos necesitas para ser feliz. Pero depende de uno escuchar, depende de uno del corazón, depende de uno de- del deseo que tenga, ¿no? Entonces, es muy importante y es algo fundamental saber de que todas las circunstancias que a veces podemos pensar que se nos avecina o que se nos viene, podemos cambiar con tan solo tener de querer conectar con esa situación. Entonces, de esa manera vamos cambiando también eventos y circunstancias que a veces pueden ser adversas y duras, que se nos vienen para despertarnos o para enseñarnos algo. Entonces, decir, mejor prefiero aprender con sabiduría que aprender con dolor o sufrimiento. Vamos a decir un ejemplo claro, no sé, el tema de mi salud, ¿no? ¿Cómo la estoy cuidando? Necesito despertar algo que me diga, bueno,
no estás yendo por el buen camino con tu salud, no te estás alimentando bien, no estás comiendo bien. Entonces, hay muchas cosas en las cuales nos podemos nutrir y aprender para que nuestra vida marche correctamente. Entonces, cuando Abraham salió de todo eso, de conocido y de lo que ya conocía, se aventuró a la historia de su vida, a la historia de su propósito, dejando todo lo que le había brindado, por así decirlo, un marco de seguridad, que era su familia, su tierra, el lugar donde creció, eh, sus amigos. Entonces, cuando él decide salir de ese marco de seguridad para mantenerse vivo, pero no así para crecer espiritualmente, porque esa zona de confort es la que nos mantiene vivos. Decimos vivimos, pero entre comillas, pero no vivimos, no vivimos y no crecemos espiritualmente para lo que hemos sido llamados. Entonces, eso es lo que debemos detectar. Esa vida que viene con un confort y que viene caracterizada por la cual me sienta bien, no solamente que estoy viviendo, sino que no estoy viviendo. Al contrario, estoy generando cada día más una deuda en mi vida. Entonces, debo despertar y decir, bueno, si esto no me permite crecer, lo tengo que dejar, ¿no? Entonces, a veces nos sentimos y es necesario estar abandonado el sitio cómodo todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, eh, quiero cambiar esto, quiero cambiar esta situación, se me dice que me despierte a la madrugada porque encontré el secreto de la madrugada a las 3 de la mañana, de leer salmos, de meditar, de estudiar el Zohar, y digo, no, pero ¿cómo? Si al otro día me tengo que levantar temprano para ir a trabajar, al otro día tengo que hacer muchas cosas, mira si me duermo, o mira si no rindo, mira si cansado. Entonces, esas situaciones ahí tenemos que preguntarnos por qué están, ¿no? Entonces, cuando salimos un poco de la comodidad de decir, bueno, me acuesto un poquito temprano o 6 horas de sueño para estudiar esto, entonces estoy abandonando un poquito esa zona de confort y estoy dándole lugar a mi crecimiento espiritual. Como decía, porque no basta solamente con querer tener un deseo y decir ya está. Hay que materializarlo y para materializarlo hay que poner mucha voluntad y mucho esfuerzo. Y ese esfuerzo, como les decía, depende de nosotros, sino también depende de esa asistencia divina que tenemos y de todo estas herramientas maravillosas que tenemos. Mirna hace poquito empezó nuevamente con la clase de los 72 nombres de Dios, también es una herramienta muy poderosa porque es una forma de interpretar algo en concreto en mi vida. Entonces, tenemos al alcance nuestro un abanico grande y amplio de herramientas que nos permiten hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, cuando salimos de ese estado, como le decía, de comodidad, que estamos en todo el tiempo y constantemente, y vamos más allá, es decir, vamos explorando por curiosidad, de la tierra prometida que se menciona en los textos sagrados no refiere a un sitio material, sino a una conciencia, como les decía. Y es importante estar siempre deseoso de probar cosas nuevas, de adquirir conocimiento y de intentar mejorarnos. Y de mejorar el mundo en que habitamos. Por eso también es la idea, de hacer positivamente el otro, nuestra familia, nuestro lugar, nuestro barrio, nuestra ciudad, nación. Eh, Podría hablarle mucho de esto, incluso decir, bueno, no estoy cómodo donde estoy, no me gusta el sitio, no me gusta. Bueno, primero aprender a decir, a estar donde estoy y por qué estoy aquí. Y no me gusta, o sea, aprender a trascender las limitaciones. Y después con el tiempo, eh, si realmente es nuestro deseo y de crecer espiritualmente, a irnos y estar en otro lugar, bueno, todo se va a ir dando, todo se acomoda, o sea, no hay nada imposible, ¿no? Todo es posible. A medida que uno va creciendo y va saliendo de esa limitación, todo es posible. Hasta el lugar que nos incomoda o el lugar que no nos gusta, la casa, departamento, vecinos, todo se puede cambiar y se puede moldear. Primero hay que aceptar y empezar a trabajar. Pero que si no hacemos un trabajo, no hacemos una aceptación, lo único que vamos a estar generando un estancamiento con quejas, murmuraciones y preocupaciones, dudas y ansiedad. Es decir, Abraham se desprendió de todo esto, porque Abraham podría haber dicho a Dios, mira Dios, no sé a dónde me envías, mira si me matan en el camino, no conozco otra nación, yo he crecido aquí con mis padres, con mi madre, o sea, ¿a dónde me vas a enviar? ¿A dónde me vas a llevar? Pero Abraham se abandonó prácticamente a Dios
le entregó el control, porque Dios se le presentó y le dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. O sea, Abraham pasó también por situaciones de prueba en Egipto, antes de ir a la tierra prometida, estuvo en un horno de fuego, es decir, pasó por muchas circunstancias. No es que fue todo lindo como un viaje de luna de miel, sino que fue un viaje, un camino con muchas situaciones que le permitió crecer espiritualmente, porque para el crecimiento hay que pasar a veces situaciones que son incómodas para el cuerpo, pero para el alma son muy beneficiosas. O sea, a veces si lo vemos con los cinco sentidos decimos, no, esto es la verdad que no me está gustando, no me parece adecuado, ¿no? Pero cuando tomamos con el control, con el movimiento del alma, cuando conectamos con nuestro, con nuestra Neyamá, tenemos a ese nivel de alma, vamos a decir qué maravilloso es lo que me ha pasado. Le agradezco tanto porque permitió ver esto, me permitió saber esto, me permitió crecer en esto, ¿no? Pero si nos quedamos abandonados solamente en el más básico de alma, que es el nefesh, vamos a estar constantemente reactivos con lo que nos pasa y nos sucede, ¿no? Entonces, por eso es de suma importancia empezar a despertar todo esto, ¿no? Y no verlo todo desde la parte más básica de los cinco sentidos, sino despertar ese espiritualidad para poder conectar con nuestra alma realmente. Entonces, cuando estamos deseosos, como decía, de probar cosas nuevas y de mejorarnos, y sabemos que sin la voluntad de creación y el deseo de los que no existiría esto, ¿no? La sabiduría de la Cábala nos habla todo el tiempo de que el deseo que es natural en nosotros, el deseo de recibir, somos vasija, puro deseo de recibir. Entonces, cuando tomamos la iniciativa con concretas aquí en este mundo físico, hace que se genere movimiento también en los mundos superiores, ¿no? Es como mover un barrilete o mover algo y cae desde arriba, ¿no? Entonces, tomamos esta actitud de generar movimiento en los mundos superiores, lo que nos mueve debe ser un deseo puro y irresistible, bueno, que pueda compartirse de alguna forma, ¿no? Entonces, al compartir con otros, pasamos de un estado de vasija al de luz. Cuando recibimos del Creador, somos vasija, porque el Creador, como les decía, el Creador nos está constantemente dando, 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 dando. Entonces, nosotros también debemos imitar ese atributo del querer dar, ¿no? Debemos, por así decirlo, inyectarlo a toda acción, ¿no? Que sea con beneficio del otro también. Entonces, cuando recibimos del Creador somos vasija, pero cuando nos proponemos compartir somos luz. Entonces, cuando por afinidad de forma la creación nos brinda las herramientas en el camino para lograr maximizar una circunstancia linda y bonita en nuestra vida, debemos generar el deseo y la emoción acorde, ¿no? Entonces, de la misma forma, si nuestro deseo está, así decirlo, viciado con emociones densas, baja vibración, atraeremos obviamente circunstancias no beneficiosas para nosotros. Entonces, es primordial hacer el esfuerzo cada día para poder ver la belleza de este mundo, ¿no? Y poder ver más allá, como le decía, los cinco sentidos, de la manera que percibimos con nuestro cuerpo, ¿no? Cuando aprendemos a apreciar esa belleza, el mundo físico, lo que nos rodea, podemos ver en todos lados, ¿no? Desde que salimos a caminar, vemos un árbol, un animal, una mascota, una planta, sabemos apreciar todas las maravillas que el Creador ha hecho para nosotros, ¿no? Y que somos socios, no somos seres como nos han enseñado esclavos o que recibimos solamente órdenes o que no podemos cambiar porque esto es así, que ya el destino es así, o porque vengo de tal familia, o porque vengo de tal comunidad, o porque vengo de tal país. Somos socios del creador. O sea, como somos socios y más semejanza, tenemos, como les decía, el libre y la capacidad de crear lo mejor para nuestra vida. Eh, pero bueno, obviamente que en esa creación se nos da siempre sabiduría y herramientas para ponerlo acorde a cómo debe ser, ¿no? En el sentido que sea siempre con la intención de poder compartir. Amén. Entonces, eh, cuando nosotros trascendemos esto, este estado de confort nos presenta una paradoja, no existe el verdadero confort allí, solo existe la idea de la que estamos acostumbrados, ¿no? Nos brinda una ilusión de seguridad, o sea,
el estado de confort, a veces creemos que es realmente el estado de paz, por así decirlo, pero ese estado de confort solamente nos brinda una ilusión de seguridad, ¿no? Es algo que, por así decirlo, puede sucumbir o puede o desvanecerse con una situación, por así decirlo, a veces tortuosa, una situación en la que nos sacude y se nos va toda esa paz que teníamos por esa situación o a esa programación o a esa conducta que estábamos aferrados. Pero si nosotros decidimos cambiar, decidimos ser más disciplinados, decidimos ser ordenados, decidimos cambiar nuestras características y dotarnos de buenas midot, obviamente que vamos a estar aferrados o afianzados a algo más seguro o algo más estable. Vamos a tener una simiente que realmente, a pesar de que así pase un huracán, pase una tormenta o lo que sea, vamos a estar siempre plantados en la misma frecuencia. El deseo que nosotros, cuando es un potencial creativo de generar algo en nuestra vida y que nos beneficie y beneficie también al que será siempre visto con buenos ojos y asistido por la creación, decía, ¿no? Entonces los sabios de la Kabbalah dicen que debemos realizar Tikkun Olam, que es la creación del mundo. Si entre nosotros no nos disponemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra personalidad, bueno, que puedo para contribuir a que el mundo no esté más así, porque no quiero ver más guerra, no quiero ver más violencia, no quiero ver más niños en la calle, con hambre. Bueno, debemos tener ese compromiso de hacer el ticulón desde nosotros, desde nuestro tiempo que nos queda aquí en esta existencia, ¿no? Entonces, Amén. a medida que nosotros nos vamos comprometiendo en eso, vamos a ir trayendo luz, ¿no? Entonces, si no, de otra manera, no, lo que vemos afuera va a seguir siendo caos y va a seguir siendo oscuridad, ¿no? Mm, mm, Entonces, es necesario, como le decía, comenzar por nuestra corrección personal primero y de esa manera nos vamos corrigiendo, ¿no? Y vamos colaborando también con la corrección de la especie, ¿no? ujú. Entonces, esta semana, la energía disponible nos propone, como le pasó a Abraham, que nos aventuremos a ver una nueva forma de habitar en este planeta, en este mundo. Amén, amén, aleluya. Gracias, Dios. Entonces, tomar la iniciativa y que nuestro entorno esté socavándonos, digamos. Se pretende que seamos nosotros, modifiquemos nuestro entorno, cambiar la forma en que vivimos los que nos. Se Entonces, corta, se cortó un poquito, José, no se te entendió ahí, ¿qué habrá sido? ¿dónde se cortó mi hermano? Yo venía Estabas hablando. diciendo de que nosotros teníamos que ser los que influíamos en este mundo y ahí se empezó a cortar, no sé. Bien. No sé si ahora se me escucha bien. Y bueno, intentaba ver ahora, no sé qué habrá sido, porque se cortó justo que estabas diciendo eso. Yo sí escucho bien, ¿eh? Bien, dale, dale. Ah, bien. Entonces, Se escucha soy yo, bien. soy yo. Ujú. Bien. Bueno, vuelvo a quedar. Por ahí hay alguna parte que no han podido escuchar o va a quedar la clase grabada. Y como les Sí, decía, como para ir un poquito a esto, que los sabios de la Cábala nos dicen que debemos realizar nosotros el tikkun olam, es decir, la corrección del mundo. amén. Necesitamos comenzar por nuestra corrección personal primero. Y cuando nos corregimos, colaboramos con la corrección de la especie en general, es decir, de toda la creación. Sí, Entonces, Señor. le había dicho que esta semana la energía disponible nos propone que nos aventuremos a ver una nueva forma de habitar en este planeta, ¿no? Eh, Muchas veces vamos a suponer un caso ejemplo práctico, ¿no? A veces voy por la calle y quizás voy y tiro un papel en la vereda o en el suelo. Entonces, hacer una conciencia y decir, bueno, ¿a dónde voy a arrojar ese papel? En el lugar que corresponde, en un cesto. Así tenga que Amén, amén. tener 2 o 3 cuadras. Bueno, de esa manera, aunque sea un ejemplo tan pequeño o un detalle muy que quizás a veces uno dice lo descuido, bueno, son cosas también para que nosotros tomemos como ejemplo lo que vamos a contribuir y a cambiar el mundo con nuestras pequeñas acciones. O sea, si el otro no lo hace, bueno, intentar hacerlo yo, ¿no? Entonces, Bien. son esta forma y estas conductas que debemos tener para poder habitar nuevamente y aventurarnos en nuestro planeta, ¿no? Se trata de, por eso les decía, de tomar nosotros la iniciativa, ¿no? Y que nuestro entorno pues, no nos afecte, ¿no? Entonces se pretende que seamos nosotros quienes movemos nuestro entorno
cambiando la forma en que percibimos lo que nos rodea. Somos los únicos responsables de nuestro bienestar y siempre por eso es necesario ponerse en acción. O sea, no podemos querer o pretender cambiar algo, ponemos en marcha, no nos ponemos productivos, no nos ponemos proactivos, por así decirlo. Sí. Han Ujú. dado la parte reactiva. Es decir, por eso decía al principio, cuando uno dice, bueno, ¿por qué soy tan reactivo? ¿Por qué soy tan así? Bueno, primero, si tomo lo que voy a aprender de esta sabiduría, decir, bueno, hay ciertos niveles del alma. Bueno, ¿por qué existe el Nefesh? ¿Por qué existe la Neyamá? Bueno, ¿por qué me quedo siempre en este primer nivel del alma? ¿Por qué no logro trascender esto? Bueno, cuando uno va aprendiendo, cuando uno va conectando con esa sabiduría, va entendiendo que todo es producto de algo. Pero como les decía, la vasija se va formando, el recipiente se va creando, y tengo que ver que todo eso se genera por acciones, tanto acciones positivas como negativas. Por eso en los preceptos, cuando uno profundiza bien dentro del judaísmo, hay preceptos positivos y hay preceptos negativos. Hay determinados alimentos, no porque, a ver, otra vez alguien me preguntaba qué es lo que tenía, por ejemplo, cuando se dice comer alimentos kosher, comer cerdo, por ejemplo. O, por ejemplo, decir un determinado alimento, el camarón, ¿por qué no se debe comer? Y obviamente que, como les decía, cada uno tiene la libertad, ¿no? Nadie, nadie le impone eh, qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Normalmente uno siempre más traza un camino para poder hacer su evolución, trabajo espiritual. Y cuando uno dice, bueno, hasta científicamente está avalado de que, por ejemplo, un camarón, le doy un ejemplo más práctico de esta especie, ¿no? Que el camarón cumple una determinada función dentro del ecosistema, que es absorber todos los de las demás especies, ¿no? El camarón, por así decirlo, dentro del ecosistema, dentro del nivel muy acuático. Es decir, que ha sido creado con ese fin, no para que nosotros lo consumamos. Obviamente uno está en la libertad de hacerlo o no, pero porque también dentro de cada especie, dentro de cada animal, también hay un nivel del alma. Y esa alma también incide a lo que nos alimentamos. Entonces, por eso siempre debemos ir acompañando todo esto de la cábala, ir acompañando también de enseñanzas que nos van a permitir crecer y nos van a permitir entender por qué un determinado alimento es beneficioso y por qué otro alimento no. Es decir, por ejemplo, tengo una rutina bastante agitada de trabajo, entonces debo decir que cuando uno empieza a tomar conciencia de lo que come, decir, bueno, ¿cómo quiero estar todo el día? ¿Con mucha energía o con poca energía? Entonces, debemos saber que no solamente los pensamientos, las emociones, lo que sentimos, lo que hacemos, sino también los alimentos son los que van a incidir en cómo nos vamos a predisponer para todo lo que tengamos que hablar y hacer en el día. Si bien esto no es una charla de lo que es alimentos kosher o no, pero es a modo de ejemplo de que cómo cada decisión en nuestra vida influye, que sea mínima o no. La, la que sea una hora, obviamente, como les dije, ¿no? Porque esto, si me remito a lo que dice está para allá, son más o menos más de 200 páginas sobre bueno, el del SOAR que estudio yo, que tiene muchos comentarios, muchas conversaciones y muchas cosas que nutren y ayudan, así decirlo, de un despegue de 100%, es un salto cuántico que se hace. Pero bueno, como les había dicho la anterior semana, en algún momento me voy a comprometer a, bueno, de hacer una, por así decirlo, una enseñanza que perdure 2, 3 meses de una para allá en particular, porque es muy extenso y es muy larga y es muy enriquecedora. Y hay muchas cosas que no quisiera esperar hasta el año siguiente para que podamos aprender, ¿no? Pero bueno, es cuestión de organizarnos y de decir, bueno, tal, tal para los secretos más importantes. Nos van a permitir a nosotros crecer y expandirnos así, ¿no? Así que bueno, esto ha sido más que nada el estudio de esta para allá. Los invito obviamente hasta que todavía no ha finalizado el día, pero bueno, ya mañana comenzaremos con otro estudio, con otra energía, pero bueno, a seguir profundizando, a seguir leyendo, a seguir conectándonos este día que es el día, por así decirlo, el día más propicio para conectar con nuestro. Así que bueno, si alguien aportará algo, o que le haya quedado brindado,
bienvenido sea, sino bueno, también ya ya la conversación que hemos tenido. Si alguien quiere comentar algo, alguna o duda o comentario simplemente, si han sentido la energía de esta para allá que tiene algo que ver con ustedes, también eso es importante, ¿no? Porque muchas veces uno escucha una porción de una para allá y la escucha como una película, pero quizás algunos de ustedes han visto esta película como que es la película, ustedes también. Entonces, invito a esa gente que se haya identificado y haya dicho la verdad que es mi película todo esto. La vida de Abraham refleja mucho el trabajo que yo tendría que empezar a hacer y que me voy a comprometer a hacer, etcétera, etcétera. Todas esas opiniones son muy valiosas porque nos motivan y nos estimulan a seguir estudiando, transitando este camino. Así que pueden levantar la manito o hablan nomás. Es lindo que hagamos como un coloquio así, que sea algo, un amistoso, vamos a decir. ¿Mm? A mí me encantó mucho, maestra, esa parte donde él habla y, y es entender que elevar nuestra conciencia requiere esfuerzo, requiere refrenar nuestras emociones, nuestras partes reactivas, porque pienso que una elevación de conciencia no se define en que estoy orando, estoy ayunando, estoy conectándome. Ay, no, todo muy lindo, todo muy hermoso, pero mi carácter es una grosería. Pienso que el conectarse, como él hablaba, y explicarse, es aprender a controlar nuestras emociones, controlar nuestra ira, nuestro enojo, nuestra reactividad, nuestra, nuestra área. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos un área donde tiene que ser refinada. En algunos es el alcohol, en otros es la ira, en otros será la pornografía, en otros será la tacañería, el ser ávaros, el otro los celos. ¿Me entiendes? Cada uno de nosotros tenemos un área, un área que debemos cambiar, ¿ya? Y a mí me tocó mucho esa parte porque él decía, ¿ustedes creen que Abraham no tuvo que corregir muchas áreas de su vida? Claro que sí. Una de ellas pienso que creería yo que fue una prueba muy grande para Abraham y para Sara, esa área, por eso es el padre de la fe, aprender a creer desde aquello que no se podía ver. Se le hizo una promesa de un hijo y no veía el hijo por ningún lado. Entonces, y ese refinamiento en el largo de su vida, porque, o sea, no fue que yo llegué hoy al Eterno, lo conocí, caminé con él un año, 2 años. La promesa, si nosotros lo llegamos a mirar, fue una promesa que no se cumplió de un año para otro, ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco, ni en seis, siete, ocho, ni siquiera en 10 años. ¿Sí? Maestra, no tienes abierto el micrófono. Ábrelo. Tenías ¿Qué apagado el estabas micrófono. hablando? No sé. Yo qué pienso que Oye, estabas oye, hablando. mire, es que me tiene enamorada esto, miren. Ah, ok. Eso me tiene enamorada, por eso me estoy distrayendo. Mire. Ah, ok. Divino. Ay, hermoso ese bebé. Pero bueno, sigamos porque me tengo que orientar acá. Entonces, Sí, esa parte para mí de Abraham, lo que dice José es muy cierto. Hay muchas áreas que en el transcurso de nuestras vidas que nosotros tenemos que transformar,
Pienso que Sí, no se trata de pronto de conectarnos con la oración, con la meditación, que sí, forma parte del crecimiento, pero que también tenemos que nosotros dejarnos refinar por esas áreas en las cuales yo toqué en este momento y que me parecieron un así es. tesoro valiosa en esta parasha. Esa es mi La verdad que aportación. sí. La verdad que sí, José, impresionante todo lo que tocaste, fueron los puntos claves para comenzar este trabajo. Bueno, no sé quién más quiere aportar, porque hay gente nueva que no, me imagino que hay gente que no sabe nada, nada de Kabbalah, ni de Zohar, ni de Torah. Este, quisiera saber la opinión de ellos ante esto. ¿Qué Sí, están diciendo? ¿me Dígame. escuchan? Sí, 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 perfecto. ¿Qué sí, tal? Habla Ángel Morales. Sí, efectivamente, yo apenas este año me enteré precisamente que existía la Cábala. Anteriormente no tenía yo ese conocimiento. La verdad se me hizo muy interesante, ¿no? Empecé a leer lo de las Sefirot, algún libro que por ahí encontraba, sí, información, un amigo que también estudia el sí, Cábala, por medio de él me enteré y cuando o empecé yo a conocer un poco de lo que es este conocimiento, sí, la verdad me empezó a llamar más y la atención y encontré este link, este chat en internet y la verdad es la primera vez que escucho algo así completo. Yo sí los quiero felicitar a ambos, José y Mayra, Mirna. Mirna. ¿Tú eres Miguel Ángel? Soy Ángel nada más, Ah, Ángel Ángel. Morales. Ah, bien. Sí, y estuve viendo la primera clase que diste, Mirna, en Sí, YouTube. sí, Muy interesante. Había escuchado algo de lo que mencionaste, pero creo que esta vez me está quedando un poco más claro, ¿no? El tema ahí de las Sefirot. bien. Y vamos, creo que muy interesante, ¿no? Sí me falta leer mucho todavía. Creo que algunas cosas sí las he escuchado, más no las he comprendido bien, pero se me ha hecho muy interesante todo este tema. Cuánto Y me ahorita alegro aquí, que Miguel estés con nosotros y nosotros contigo. Y bueno, y de a poco se va armando una linda comunidad de estudio, que es lo que queríamos, no estar solitos, estar acompañados para poder comentar, para poder decir yo opino esto, yo opino lo otro, y entre todos ir sacando Ay, qué lindo. una experiencia. A Mire, ver, Samuel, este, claro que bien, está más lindo Betty, del otro, pero no importa, está lindo. Betty, gracias. gracias, Miguel. Betty quería hablar, Betty Salazar, ha levantado la manito. Perdón, es que no le había quitado el mute. Betty Salazar, mucho gusto desde México, en Querétaro. Pues la verdad me da mucho gusto que existan este tipo de grupos y talleres. Para mí es un despertar. Todo suma para mí, despertar la conciencia siempre es lo que he estado buscando. Y como decía José, ¿no? Nada llega porque sí, nada es casualidad. Ya hace unos días yo estaba pensando y pidiendo, ay, tengo que buscar un grupo de cábala, ay, ¿dónde me iré? Porque hace mucho tiempo esto ya había atravesado en mi vida, pero como que no, pues no era mi momento, más Mm, ahorita que la seguía a usted, Mirna, yo soy terapeuta de péndulo hebreo y quería yo como acrecentar ese conocimiento y todo, vi lo de me topé con su taller y a partir de ahí lo empecé a seguir y ya cuando empezó a mencionar todo lo del Cábala y que haría lo de las clases y todo, la verdad pues yo más que emocionada y estoy muy agradecida con Dios, con José, con usted, con todo el grupo, porque hay mucha gente en el grupo que conoce y que sabe y me da mucho que compartan sus conocimientos, porque en efecto yo pues ahora sí que soy meramente principiante en esto, pero muy abierta a recibir. Muchísimas gracias. muchas gracias, Betty, qué lindo.
qué lindo que estás acercándote a esta gran luz y que yo como siempre digo, mientras más estudiemos y más nos involucremos en esto, menos vamos a sufrir, porque la causa de nuestro sufrimiento es no saber, es no saber. Eso es lo más doloroso. Con esto comenzamos a entender, a comprender y ya los sufrimientos ya van pasando, no se va sintiendo. ¿Quién más quiere hablar? Muy bonito análisis de la parashá, dice Mary. Gracias José, gracias Mirna. Todo bien entendido, dice. Bien. No es fácil este despertar, opina de conciencia, pero aquí estoy atenta a este llamado. A mí, gracias por la luz radiante hacia la humanidad, dice Sandra. Gracias al señor José y a la señora Mirna por ser nuestros guías. Leandro dice, sí, resuena en mi interior todo lo que él ha explicado. Sandra, gracias por tan sabio mensaje. Si alguien más quiere aportar algo, Buenas tardes, Miriam, ¿cómo está? Glenny buenas desde tardes. Medellín, Colombia. Desde Colombia, bienvenida. Muchas gracias, muy contenta porque de verdad hace 2 días me ingresé al link, al grupo, Ujú, y ayer escuché la primera información que nos diste y ujú, súper contenta porque empieza uno a verificar cosas, bloqueos que va teniendo la ujú. persona en el camino y uno no las entendía. Y Claro, solamente con decirnos esto, uno va diciendo, claro, por eso es que esto, por eso es que lo otro, pero a partir de hoy hay forma de sí. cambiar la atmósfera, de cambiar las circunstancias y de aferrarnos más al creador. Tengo 6 meses de estar también estudiando raíces hebreas. Voy al paso porque no estoy muy adentro, pero ya guardo Shabbat. En este momento estamos en Ujú, reposo ujú, y ujú. estoy muy feliz porque yo también quería este despertar. Y como dices tú ahorita, se nos van minimizando los sufrimientos, se Totalmente, nos van total. minimizando muchas cosas las cuales desconocíamos. Entonces, y también agradecerle al, a José que también nos vino a aportar muchas cosas y que Ujú. vamos abriendo nuestra mente y nuestra conciencia. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, amorosa. Gracias por tu aporte y por el aporte de todos. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo me tengo que retirar porque hoy me celebran otra vez el cumpleaños otra gente. Así que bueno, estamos preparando, limpiando. A la tarde me lo festejan a tipo 8 de la noche, llega gente. Así que Ay, ahí hermosa, estás hermosa, están, te amo. están mis Que la hijos, pases ¿viste? hermoso, Así que bueno, hermoso. pero Se yo merece el quería, amor. Te sí, amo. amén, gracias a ustedes, gracias Josecito. José es un gran estudioso, así que bueno, vamos a seguir junto a él que nos siga enseñando la visión profética que tiene José de todo lo que enseña el Zohar y todo, porque él tiene todos los libros, tiene todas las cosas más difíciles de conseguirlas, tiene José. Así que lo vamos a aprovechar porque él nos va a dar todo su saber. Bien, después bueno, era como también una sugerencia, ¿no? Porque, bueno, mucha gente me había preguntado también el tema del árbol de la vida, pero bueno, yo les decía que se queden tranquilos porque también hay muchas cosas que me habían llegado a decir, bueno, de qué quiere decir el lado de la izquierda, la columna de la derecha, porque, bueno, yo decía que, bueno, por eso hay que sumarse a estos cursos para cuando uno después para allá nombra esto, ¿no? Ah, Nombra Sairan Pig, nombra Nubá, eh, nombra todo eso, y uno dice, bueno, eh, ¿qué significa, no? bueno, viste, todo eso tienen que irse sumando a todos los cursos que yo doy. Algunos son pagos, bueno, ¿qué va a ser? No todo es gratis en la vida.
y otros, la mayoría, ya ven ustedes que son cosas gratuitas. Así que, pero tienen que hacerlos a todos. Entonces, todo después va cerrando toda la información y vamos, ¿no es cierto, José? Llegando a ese nivel de conciencia, de bienestar, de plenitud. ¿Mm? ¿Sí? Así es. Bueno, yo quería cerrar con algo que, bueno, que da como conclusión, ¿no? Eh, cerrar esta para allá, de que en la parte final, ¿no? Se decía que Dios cuando le dice, dice que él inspiró a mucha sabiduría y que dice que Abraham, como les había sí, dije muy por encima, Abraham sabía cómo juzgar a los espíritus del mundo civil. Dice que él los observaba, los sopesaba en la balanza y sabía cómo conectar a los poderes a los que se les había confiado gobernar los lugares donde habitaban la tierra. Y dice que Abraham también sabía cómo gobernaban los gobernantes la tierra, cómo legislaban, se conectaban los poderes con las estrellas, las constelaciones, pero dice Ujú. que a pesar de todo eso, de toda esa sabiduría que tenía Abraham, dice que él llegó a un punto en que vio que las fuerzas, esa fuerza celestial con mucha profundidad vino a su vida y no pudo resistirla. Entonces es cuando Dios le dice y le advierte su despertar y le dice, vete para que aprendas acerca de ti mismo y te perfecciones. O sea, como que él Ah, había pasado por alto lo más importante. Él sabía ah, todo, qué manejaba la hermoso. astrología, la astronomía, manejaba todas las constelaciones, podía volver y venir en tan solo encerrar con los ojos, pero había algo más importante, ¿no? Que él se estaba olvidando. Por eso él dejó todo cuando conoce al Creador. Y el Creador solamente le dice, vete para que te aprendas acerca de ti mismo y te perfecciones. O sea, se había Ay, olvidado de lo más importante, ¿no? Que era el interior del alma. claro, y Les Leja dice, vete a ti mismo. La primera vez en mi vida que escuché esa frase no la entendí, la verdad. ¿Cómo vete a mí mismo? Si yo ya estoy acá, ¿cómo es irse a uno mismo? Bueno, después empecé a seguir estudiando y me di cuenta lo que era, ¿no? El viaje al interior del alma, el viaje del alma, como decía José. Saber de qué estoy hecha, que yo ayer ya les dije de qué estamos hechos. Somos polvo de estrellas, estamos hechos de ángeles, del Sefirot. Cada Sefirot es un planeta, estamos hechos de planetas. En cada planeta hay un arcángel que supervisa 7 ángeles, hay códigos, hay, están los sólidos platónicos, están todas las correspondencias a los chakras. Eso es lo que somos. O sea, uno ve una persona con un cuerpo y todo, pero no, la verdad que somos una carroza de luz acá en la tierra. Y voy a ir más allá. Somos la carroza divina, somos la Mérkaba de Dios acá en la tierra. Claro que no lo sabíamos, obvio, porque si lo hubiéramos sabido de hace rato, que ya nosotros hubiéramos estado ya transmutando muchísimas energías negativas de nuestra vida, hubiéramos estado creando tremendos eventos acá en la tierra, no sé, ya hubiéramos alcanzado estadios de inmortalidad todos, es decir, ya no necesitaríamos depender ni de nada, ni de la medicina, ni de presidentes, ni de nada, porque una conciencia así se maneja con la sabiduría, ya no se maneja con que otro lo agarre de los pelos y lo tenga de esclavo, ya eso se terminó. Para una sabiduría de ese nivel, cuando ya la persona es una carroza que se mueve en el macrocosmo y en el microcosmo, pues ahí entendió el viaje a sí mismo. ¿Eh? O sea que el viaje empieza contigo y termina contigo. Eso es. ¿Mm? Así es. Somos una carroza. La carroza de Ezequiel, que está en la Biblia. Qué cosa, ¿no? Qué cosa bella que somos. Tremendo. Y el árbol de la vida acostado es como si fuera también un vehículo. Y se le llama el vehículo del alma también, ¿no es cierto, José? El vehículo del Así alma. es. Así que tremendo. Aprender todo eso, manejar todo eso, es conectar con la divinidad. Y también puedes conectar con las sombras, sabiendo todo eso también. Pero bueno, yo creo que todos elegimos conectar con la chispa divina que somos. Tengo esa fe.
Bueno, ¿Está? ya Gracias por lo que, quedamos. esta última frase, ¿no? Conócete a ti mismo. Hubo un filósofo que dijo, Cicerón, no me acuerdo, conócete a ti mismo. Dijo, andaba cerca el filósofo, andaba bastante cerca. ¿M? Así es. Conócete a ti mismo. Él ya había visto que conocíamos de todo, pero nos habíamos olvidado de conocer quiénes somos nosotros. Un pequeño detalle. Así es. Bueno, entonces nos vemos en otro momento. Ya vamos a estar en contacto para las actividades de la semana, se las voy a ir pasando. ¿Mm? Un abrazo. Perfecto, un abrazo para todos. Muchas gracias por todo y Buenas tardes, hasta bendiciones. luego. Bye. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, buenas luego. tardes. Gracias a todos. Gracias, gracias. Chao, Gracias, chao. José, maestra Mirna.